Hola, gracias por abrir este enlace y espero que este mensaje sea de mucha bendición para tu vida. En redes sociales acerca de este tema. Un amigo me decía, ¿no? Ya te impactaron tu auto, ¿qué más querés? Me decía. Y a veces, ¿qué tipo de impacto, verdad, nosotros queremos causar? A veces el impacto, verdad, físico de una movilidad a otro vehículo, verdad, es un accidente. Pero ¿qué tipo de impacto nosotros necesitamos hacer, verdad? O Dios quiere que nosotros hagamos. Quiero que me acompañe con sus Biblias al libro de Romanos, capítulo 8, el verso 19. Romanos, capítulo 8, el verso 19. Dice la palabra de Dios así. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el deseo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, para impactar el mundo. La creación, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, está anhelando ardientemente, está aguardando que nosotros, como hijos de Dios, nos manifestemos. En otras palabras, nos demos a conocer. Amén. Nos demos a conocer. No sé si usted ha estado en algún lugar, no sé, a veces se ve en las películas también, de que sucede algo, ¿verdad? Alguien se desmaya o algo y la gente desesperada grita, ¿no? Hay un médico aquí, hay un doctor aquí, ¿verdad? Entonces, alguien, ¿verdad? Puede decir, aquí estoy. Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Si tú sabes, si tú tienes esos conocimientos, si tú tienes, ¿verdad? Esa preparación, pero no te manifiestas, ¿verdad? No te manifiestas. Entonces, lo que Dios quiere, ¿verdad? Es que nos manifestemos como hijos de Dios. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Amén. ¿Cómo lo vamos a lograr? Quiero compartir esto. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 5 al 8. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, dice, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Amén. Wow, es una larga lista, una lista extensa, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Y nos dice a través de su palabra, impactemos el mundo. El mundo necesita la manifestación de los hijos de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Desarrollando estas características en nosotros. Amén. ¿Y cuál es la primera? Dice la palabra, añadida a vuestra fe, virtud. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Añadir a nuestra fe virtud. Nuestra fe no debe quedar guardada, ¿verdad?, en nuestra mente, ¿verdad? Ni solamente ser manifestada los fines de semana cuando vamos a la iglesia. Tampoco nuestra fe debe ser atemorizada, ¿verdad?, en tiempos duros, en tiempos difíciles. Virtud, me llamó mucho la atención que virtud en el original griego significa fuerza de carácter. Virtud significa capacidad. Entonces, no solamente es suficiente creer, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que aún los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? En Santiago capítulo 2, el verso 19. Pero, ¿cuál es esa virtud? ¿Cuál es esa fuerza de carácter, esa capacidad que nosotros tenemos que mostrar? Segunda Timoteo capítulo 1, el verso 12. Segunda Timoteo capítulo 1, el verso 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No me avergüenzo. Amén. No me avergüenzo del evangelio, dice la palabra, porque es poder
poder de Dios. Quizás muchas personas han aceptado a Cristo en su corazón, pero les da temor o les da vergüenza manifestarlo o compartirlo, ¿verdad? O mostrarse como un verdadero cristiano. Pero ¿sabes qué? Un signo de madurez en tu vida cristiana es que tú no te avergüenzas de tu fe. En el lugar donde tú estás, tú te manifiestas, tú te das a conocer, tú te muestras, ¿verdad?, como un verdadero cristiano, alguien que tiene fe, alguien que cree en el Señor. Y ahí vas a demostrar que has añadido a tu fe virtud. Has desarrollado esa fuerza de carácter que te permite mostrar tu fe en situaciones difíciles. Amén. Añade a vuestra fe. Añadida a vuestra fe, dice la palabra, virtud. Entonces no solamente es decir, yo creo, ¿verdad? O yo tengo esa fe, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestro corazón, sino manifestarlo. Añadida a vuestra fe virtud, y esa virtud es esa fuerza de carácter. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí, dice la palabra, ¿verdad? Añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, ¿verdad? Conocimiento o entendimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces quizás hemos hecho cosas que después nos arrepentimos, ¿verdad? Sin saber o analizar por qué lo hicimos. Solo nos dejamos guiar, ¿verdad? Por nuestra fuerza interna, por nuestro impulso, ¿verdad? Y cuando acordamos más adelante, lo único que hacemos es lamentarnos, ¿verdad? Y decir, ¿por qué lo hice? No tenía que hacerlo o algo por el estilo. En la vida cristiana no solamente tenemos que tener fe, no solamente tenemos que tener virtud, esa fuerza de carácter, ese ímpetu, ¿verdad? Sino adquirir ese conocimiento, tener ese entendimiento del alcance de nuestra fe. ¿Cuántas veces nos perdemos de usar algo porque no tenemos el conocimiento de cómo utilizarlo? No sé si les ha pasado, ¿verdad? Queremos hacer algo, ¿verdad? Algún trabajo por realizar, pero no sabemos cómo utilizar, ¿verdad? Esa máquina, no sabemos cómo utilizar esa herramienta, ¿verdad? Y resultado es que el doble esfuerzo, ¿verdad? Más tiempo nos toma, ¿verdad? Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos ese conocimiento, podemos, ¿verdad?, usarlo para cosas grandes. El Señor Jesús les reprendía a sus discípulos precisamente porque ellos no habían aprendido a utilizar su fe. Mateo capítulo 8, el verso 26. Mateo 8, 26. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Es fácil creer, ¿verdad? Cuando vemos otras personas, ¿verdad?, que pasan por el milagro. Pero cuando nos llega a nosotros, cuando estamos nosotros en ese tiempo de dificultad, en ese tiempo duro, en ese tiempo difícil, ¿qué pasa? A veces creemos que ya no hay esperanza. Y lo mismo pasaba con los discípulos. Los discípulos sí vieron grandes milagros que el Señor Jesús hizo. Los discípulos sí vieron grandes cosas cuando estaban, ¿verdad?, con el Señor Jesús, pero en el momento en que estaban en la barca, ¿verdad?, les vino el temor, les vino el miedo. Y ahí Jesús, ¿qué es lo que le dice? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. No tienen fe, no tienen ese entendimiento, no tienen ese alcance, ¿verdad?, de qué es lo que su fe puede llegar a alcanzar, es lo que su fe puede llegar a obtener. Mateo capítulo 8, el verso 10. Dice la palabra de Dios, Mateo 8, 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esta persona, ¿verdad?, le dijo al Señor, Señor, por favor, sana a mi siervo. Y Jesús como que, bueno, vamos, no soy digno de que tú entres a mi casa. Simplemente di la palabra. Con que tú digas la palabra, yo sé que mi siervo va a sanar. Y ahí es donde Jesús dice, ¿verdad? Se maravilló y dijo a los que le seguían que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Este hombre, sin ser del pueblo de Israel,
¿verdad? Pero sí sabía quién era Jesús, sí sabía la autoridad que Jesús tenía, sí sabía el poder que Jesús tenía, ¿verdad? Y también sabía cómo la fe debía de ser direccionada, ¿verdad? Por eso le dijo, Jesús, no necesitas ir, con tal de que tú digas la palabra, yo sé que esto va a suceder, yo sé que esto va a pasar. Pero muchas veces nosotros cometemos el error de no saber cuál es el alcance de nuestra fe y de no saber utilizar nuestra fe. Y quedamos quizás en vergüenza ante el mundo que espera ansioso la manifestación de nuestra fe. Amén. El mundo está esperando la manifestación de nuestra fe. Que realmente el mundo pueda decir, wow, esa persona sí cree en Dios. El Dios de esta persona es ese Dios que tiene poder. El Dios de esta persona es ese Dios que realmente hace milagros. ¿Por qué? Porque nosotros sí le hemos creído. Nosotros sí conocemos y entendemos el alcance de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida. Levantar el ministerio, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, aquí en esta ciudad. Quizás muchos dirían, no, pero ya van bastante tiempo, quizás bastantes meses ahí, es mucha inversión la que se está haciendo o algo por el estilo. Pero ¿sabes qué? ¿Verdad? Ahí se prueba nuestra fe. Aquí se prueba nuestra fe. Y yo sí sé a quién le estamos sirviendo. Yo sí sé que el Dios a que le estamos sirviendo es ese Dios poderoso. Es ese Dios que va a hacer, ¿verdad? De que este ministerio sea de mucha bendición para miles y miles de personas. Para la gloria, para la honra de Él. Pero es una prueba de fe, ¿verdad? Los discípulos estaban pasando por ese momento, ¿verdad? De venir la tormenta, de que vino la tormenta, ¿verdad? Decían, vamos a morir, vamos a perecer. Y el Señor les dijo, hombres de poca fe, añadid a vuestra fe virtud y a vuestra virtud conocimiento, entendimiento. Si tienes esa virtud, ese coraje, ¿verdad? Esa firmeza de demostrar tu fe, pero también tienes que tener ese entendimiento de a dónde, ¿verdad? Hasta dónde puede llegar tu fe y qué es lo que tú puedes hacer con esa fe. Amén. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios también, a la virtud conocimiento, el verso 6, al conocimiento dominio propio. Amén. Sé que han escuchado quizás alguna vez esta frase, si miraron la película. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Amén. ¿Quién lo dijo? ¿Verdad? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y precisamente eso sucede con nuestra fe, ¿verdad? Si sabemos el alcance de nuestra fe, pero lo queremos utilizar para nuestro beneficio personal, ¿qué es lo que va a suceder? Santiago capítulo 4, el verso 3, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Santiago 4:3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Quizás tú estás pidiéndole al Señor algo, pero no le estás pidiendo bien. Es para ti mismo, ¿verdad? Es para gastar en tu propio deleite, ¿verdad? Un ejemplo claro de esto, cuando habla del dominio propio, es Sansón. Amén. Sansón. Él sabía, sí, lo que él podía hacer. Él sabía que tenía fuerza, ¿verdad? Él sabía de que podía hacer cosas que ningún otro hombre podía hacer. Él sabía que el Espíritu de Dios venía sobre él, podía derrotar a los filisteos, ¿verdad? Podía matar a los animales más feroces, ¿verdad? Pero no tuvo dominio propio. No tuvo dominio propio. Él tenía, ¿verdad?, ese entendimiento, ese conocimiento desde pequeño, porque desde pequeño fue educado, criado, ¿verdad?, en cuanto a la ley y todo lo demás, pero no tenía ese dominio propio. Jueces capítulo 16, el verso 20. Jueces 16, 20, ¿verdad? Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él.
Eso fue el momento más, pero más triste, creo yo, de la historia de Sansón, de la vida de Sansón. Un hombre utilizado por Dios, un hombre con un propósito, ¿verdad? Con un llamado desde el vientre, ¿verdad? Desde antes todavía Dios ya había determinado, ¿verdad? Lo que iba a hacer con Sansón. Un hombre consagrado completamente para Dios, pero no tenía ese dominio propio. No tenía ese dominio propio. Muchas veces pensamos que lo que logramos o alcanzamos es por nuestro talento, por nuestra capacidad, por nuestra posición, por nuestro dinero, ¿verdad? O algo por el estilo, ¿verdad? Creemos que el favor de Dios siempre va a estar con nosotros porque todo nos está yendo bien, todo lo estamos teniendo, ¿verdad? De parte de Dios, pero lo cierto es de que si no hay dominio propio en tu corazón, no vamos a poder ser utilizados por Dios para impactar el mundo. Si no, seremos vergüenza solamente ante el mundo. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón, verdad? Lo llevaron, ¿verdad? Le sacaron los ojos, la gente se burlaba de él, ¿verdad? Si no fue hasta que se arrepintió y buscó a Dios de todo su corazón. Pero ya ahí estaba la vergüenza. Y ahí estaba, ¿verdad? Lo que él había hecho, ¿verdad? Pero Dios tenía cosas grandes para él. Si no tenemos dominio propio en nuestra vida, no esperemos ser utilizados grandemente por Dios. Podremos tener el conocimiento, podremos tener el coraje, ¿verdad? Podremos tener esa fe, pero si no hay dominio propio. La cuarta característica, si queremos realmente impactar el mundo, dice la palabra de Dios, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y el dominio propio paciencia, al dominio propio paciencia. Qué difícil es ser paciente cuando se está ante una urgencia. Qué difícil es ser paciente cuando se está ante una necesidad. Qué difícil es ser paciente cuando no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Porque queremos ya, queremos en este momento, queremos que nos solucionen las cosas ya, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, el verso 39. Hebreos 11, 39 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¡Wow! Me llama mucho la atención, porque Hebreos 11 nos habla de todos los hombres de la fe, ¿verdad? El paseo de la fama de la fe. Muchos lo llaman, ¿verdad? Pero cuando llegamos hasta este verso, ¿verdad? Alcanzaron un buen testimonio y muchos de ellos no recibieron lo prometido. Pero entonces, ¿dónde está su fe? ¿Dónde quedó su fe? ¿Verdad? Hechos capítulo 1, versos 6 y 7, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quizás te puedas hacer muchas preguntas. Quizás te puedas preguntar, ¿verdad? ¿Qué va a suceder el día de mañana? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con el ministerio? ¿Qué va a suceder con mis finanzas? ¿Qué va a suceder con mi estatus? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder con eso y con eso otro? ¿Verdad? Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice en San Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Confiemos en que Dios es fiel. Amén. Confiemos en que Dios es fiel a sus promesas. Me gusta mucho cuando el salmista dice, acompáñenme a Salmo 40, verso 1 y 2. Salmo 40, 1 y 2. Dice la palabra de Dios así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. La primera parte de este verso dice: pacientemente esperé a Jehová. Cuesta ser paciente, ¿verdad? Cuesta tener paciencia.
Tener paciencia con las personas, tener paciencia con las situaciones, tener paciencia, ¿verdad? En el trabajo, con el sistema, etcétera, etcétera. Cuesta, pero en la situación en la que tú estás, yo quiero que hoy también tú le puedas decir al Señor, Señor, quiero añadir, ¿verdad? A todo esto, paciencia, de poder ser paciente. El salmista comienza y enfatiza que la paciencia, al esperar en Dios, si esperamos en Dios, saldremos de ese pozo de la desesperación. Pero paciencia. Yo te quiero animar, ¿verdad? Y a mí mismo también, paciencia. No nos desesperemos, no nos aflijamos, no nos fatiguemos. Tengamos paciencia en el Señor, esperemos en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí. Dios escucha nuestra oración. Dios está pendiente de nuestra oración. Pero seamos pacientes. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Y esta es la quinta característica que yo quiero compartir. Si realmente queremos impactar el mundo, la piedad. Las primeras 4 características, si ustedes se dieron cuenta, nos hablan del trabajo interno que tenemos que hacer en nosotros mismos. Pero la piedad es el puente para poder reflejarlo externamente, ¿verdad? En mí yo tengo que tener fe, tengo que tener virtud, tengo que tener entendimiento, conocimiento, ¿verdad? Tengo que tener dominio propio, paciencia, ¿verdad? Y al decir piedad, estamos hablando, ¿verdad?, de nuestra devoción a Dios reflejado en la compasión y en el amor hacia las personas. Segunda Pedro 3:11. Segunda Pedro 3:11 dice, puesto que todas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Dios quiere, ¿verdad?, que seamos piadosos. Primera Juan, El apóstol Pedro nos habla de la venida de Cristo y con justa razón nuestro vivir de cristianos debe ser de una manera santa, de una manera piadosa. De poder tener esa piedad reflejándolo de manera externa, a través de la compasión y a través del amor hacia las otras personas. Por eso es que la palabra de Dios dice, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Estas últimas 2 características, ¿verdad?, es algo que tenemos que reflejarlo y tenemos que manifestarlo en las otras personas. Primera Juan 4, 20, 21. Primera Juan 4, 20, 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Cómo podemos decir yo amo a Dios, verdad? Pero aborrezco a mi hermano. No puedo tolerar a mi hermano, ¿verdad? No puedo convivir con mi hermano. ¿Cómo puedo decir yo que amo a Dios si no puedo convivir con mi hermano? Dice la palabra de Dios, Romanos 12, 9 y 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. El amor sea sin fingimiento, ¿verdad? Que realmente sea de nuestro corazón. El amor es un compromiso. Si yo amo a Dios, ¿verdad?, estoy comprometido a amar a mi hermano. El amor que tengo a Dios lo debo reflejar amando a mi hermano. Amén. Fácil es fingir, pero la gran prueba de amor es ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no estás amando a tu prójimo, que no hay ese amor a ti mismo.
¿Cómo es tu amor hacia las demás personas? Termino con este verso, San Juan 17:23. Amén. Acompáñenme a San Juan 17:23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este verso habla de la unidad y del amor que debe caracterizarnos. Amén. Y así el mundo conocerá a Jesús, nuestro Salvador. Cuando vea en nosotros ese amor, cuando vea en nosotros, ¿verdad? Y reciba ese amor de Dios reflejado y a través de nosotros. Cuando vea en nosotros esa unidad, es momento de impactar el mundo. Yo hablaba, ¿verdad? En el verso de Romanos 8:19, el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El mundo anhela que los hijos de Dios se manifiesten. Hay tanta necesidad, hay tanto por hacer, hay tantas cosas, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero tenemos que manifestarnos como verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo estas características. No solamente tener fe. Ya tú quizás fe, dice la palabra, con que suficiente un grano de mostaza. Pero esa fe tienes que añadirle virtud. A esa fe tienes que añadirle fuerza de carácter. A esa fe tienes que añadir entendimiento, conocer bien qué se trata la fe. ¿Qué puedo yo alcanzar con la fe? ¿Cómo debo manejar mi fe? A esa fe tienes que añadirle dominio propio. Dominio propio, dominar tus impulsos, dominar tu carne, no solamente pedir para ti mismo, sino para servir a los demás. A esa fe tienes que añadirle paciencia. Difícil ser paciente, decía, ¿verdad? Porque queremos algo ya, queremos algo en el momento. Añadir a esa fe amor y afecto fraternal. Ser piadosos con las demás personas. Te pregunto, ¿en qué cosas de estas características aún tú no tienes? ¿O aún te falta por desarrollar? ¿Solo crees en Dios, que Dios existe y nada más? Quizás te falta virtud. Quizás te falta esa fuerza de carácter para demostrar tu fe en el lugar donde estás y con quienes estás. Quizás aún no sabes el alcance de la fe, de lo que tú puedes lograr. O intentas usar tu fe solamente para tu propio beneficio, para tu propio deleite. ¿Has pensado que la fe es para ya? Tengo fe y lo quiero ya en este momento. ¿Te está faltando la paciencia? ¿Estás demostrando ese amor fraterno? ¿Estás demostrando ese amor genuino hacia las demás personas para que el mundo conozca a Jesús? Solamente de esa forma vamos a impactar el mundo. Si algo de estas características, hoy tú quieres decirle, Señor, necesito virtud, necesito entendimiento, necesito dominio propio, necesito paciencia, necesito piedad o necesito amor, afecto fraternal. Haz esta oración. Hermanos, amigos y familiares, gracias por tu apoyo y quiero animarte a que te puedas unir a nuestro ministerio. Con tu apoyo, con tu ofrenda y con tus oraciones, haces posible de que podamos extender el reino de Dios aquí en el sur de los Estados Unidos. Juntos podemos hacer grandes cosas para el reino de Dios.